Sal, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estoy con tu libro que me parece una maravilla. El único defecto que tiene el libro es que no está en ebook y me es incómodo y pesado para llevar en la cartera. Hmm. Eh, la disparidad en los temas me parece asombrosa. Son 519 páginas. El libro se llama Descifrando Israel. Y pasamos de temas tan dispares como los secretos de la Startup Nation, pero también hablamos de la memoria de la Shoah, del humor judío. ¿Cómo se descifra Israel, Sal? La pregunta del millón de shekels, diría yo. Yo creo que evidentemente el titular del título del libro ya lo dice, ¿no? Descifrando Israel. Es decir, es un proceso. Yo llevo en Israel desde el 97 y por tanto es un proceso largo en el que, desde mi caso, puedo decir que evidentemente Israel ha cambiado mucho y está cambiando continuamente, aunque no lo parezca. Y se puede conocer o se puede descifrar Israel con una fórmula y es hablando con los israelíes, porque uno de los principales pecados o problemas que tenemos, diríamos, los que cubrimos la actualidad en Israel o sobre Israel desde fuera es que hablamos mucho de los israelíes, pero no hablamos mucho con los israelíes. Y cuando digo los israelíes me refiero a todo tipo de israelíes, es decir, no es lo mismo un israelí de Ofra que un israelí de Tel Aviv, que un israelí de Jerusalén o de Alfajem o de Dimona, como tampoco es lo mismo un israelí de Tel Aviv del norte que Tel Aviv del sur. Así que es un proceso largo y yo creo que intenté en este libro, como tú dices, de 500 páginas, con más de 100 entrevistas y a personajes de todo tipo, desde el presidente Pérez, que era, luego Herzog, hasta, por supuesto, personas en la calle con importancia en todo tipo de sectores, pues intentar un poco indagar y saber cómo es la mentalidad israelí, porque es fundamental para luego explicar y conocer muchas más cosas del país. Dos preguntas en función de esto que acabas de decir. Una, vos dijiste, y lo leí en el libro, que viniste en 1997 por un par de semanas. Y mi pregunta es, ¿qué te hizo quedarte? Bueno, yo, como no sé si lo sabes, pero bueno, yo nací en Barcelona y estudié periodismo en Barcelona y me vine aquí y empecé a trabajar como productor, también como enviado de una radio catalana, pero mi objetivo, es decir, yo realmente no pensaba venir a vivir a Israel, aunque como periodista, esto es realmente, como periodista, eso es un paraíso. Es decir, como ciudadano es muy duro, pero como periodista es, diríamos, una oportunidad de oro porque hay muchísimos temas, muchísimas facetas que hay que cubrir y también a nivel profesional. Como yo trabajo en radio, televisión, prensa escrita, web, es decir, hay toda una evolución también profesional. Cuando yo empecé aquí, por ejemplo, de periodista en Israel, la base era la crónica del día, que se podía trabajar durante todo el día para el diario el día siguiente. Ahora ya, por supuesto, hay que hacerlo todo rápido porque es en website y como digo yo, en un país donde todo, la dinámica es realmente espeluznante. Y como digo, suelo decir en Israel, los titulares en los diarios israelíes a las 7 de la mañana son obsoletos. Aquí todo cambia, excepto los políticos que nunca cambian y cuando se van vuelven, de alguna forma vuelven, pero excepto los políticos, normalmente aquí en Israel todo cambia y por tanto a nivel profesional es un reto y ha sido un reto apasionante, muy duro, muy fatigador, pero impresionante. Vos, en un momento describís a la sociedad israelí y usás dos calificativos, mimada y débil. Ah, ¿Por yo he escrito qué? eso. Sí. En un momento que me sorprendió, vamos a decir que Sal tiene un apéndice, porque, y esto lo va a contar, él había escrito el libro y apareció la masacre del 7 de octubre y sintió la necesidad o el deseo de incluirlo. Y en algún momento decís que no puede ser una guerra larga porque la sociedad israelí es mimada y débil.
No me acuerdo que... Y quería Sí, bueno, no saber, me acuerdo que ha dicho esos términos de mimada. Luego lo miraré porque con tantas palabras a lo mejor, pero yo creo que no dije mimada débil. Yo lo que sí que expliqué... Bueno, en primer lugar, este libro está escrito desde hace ya, diríamos, lo escribo desde hace muchos años y empecé a acabarlo ya en el último año. El problema es que cuando estaba a punto de salir, el 6 de octubre ya estaba planeando yo hacer conferencias en Barcelona, en Madrid, en España, en noviembre, pues de repente tuvo lugar el ataque terrorista de Hamas y entonces tenía dos opciones, o rehacer el libro, que me hubiera llevado más años para hacerlo y mi salud mental no lo hubiera permitido, o simplemente, como tú dices, añadir un apéndice bastante largo sobre por qué fue este ataque, las razones del ataque, cómo pilló a Israel, en qué momento, por supuesto lo que pude escribir hasta diciembre de la guerra, los efectos para Israel a nivel interno y externo de la guerra, y en ese sentido yo expliqué que Israel, y esto es conocido, no se puede permitir guerras largas. Esto es un parte del concepto de seguridad israelí es en primer lugar, cuando hay una guerra, por ejemplo, con Hezbollah, pues normalmente hay una incursión terrestre en el sur del Líbano para crear ahí una franja de seguridad. Y por eso hay muchas críticas al gobierno, porque la franja de seguridad ahora mismo está en el norte de Israel y no en el sur del Líbano. Y no, Israel no puede hacer una guerra larga, ni mucho menos con muchos frentes como ahora, a nivel diríamos, a nivel interno, a nivel económico, a nivel militar, teniendo en cuenta, como estamos viendo, la falta de soldados. Ahora hay miles de soldados que han muerto, han sido heridos en la guerra en Gaza y en la escala en el norte, y por tanto Israel no puede tener una guerra, llevamos ya casi un año de guerra en Gaza y seguramente va a seguir, tal y como vemos, quizás se alargue con la guerra que pase en Líbano con Hezbollah, y por tanto Israel siempre, siempre, siempre ha intentado hacer guerras cortas, y recuerdo, porque yo lo cubrí perfectamente en la guerra del Líbano en 2006, cómo la guerra duró 33 días y me acuerdo que hubo críticas a Olmert de que era una guerra muy larga, así que imagínate. bueno, en la misma frase justamente que decís que Israel, la sociedad israelí occidental, mimada y débil, que no puede ni quiere permitirse una guerra larga y costosa, que lo que nos está pasando es que estamos enfrentando una guerra larga y costosa. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Cuál es tu resumen del apéndice? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Cuáles fueron los errores? Errores, hay errores tácticos y estratégicos. Hay errores estratégicos, por supuesto, Israel, el gobierno de Israel, también la cúpula militar, se creyó realmente que jamás se había convertido más que, había dejado su faceta yihadista armada y se había convertido básicamente en un grupo que se dedica a gobernar la Franja de Gaza, como lo hizo en el 2007, desde que hizo diríamos, la toma violenta contra el Fatah, el golpe de Estado. Y yo digo la palabra golpe de Estado porque no lo digo yo, lo dijo el propio presidente palestino Abu Mazen, Mahmoud Abbas, que recordemos que desde entonces, desde junio del 2007, no ha pisado la Franja de Gaza por miedo a ser asesinado por Hamas, y él solía decir que Hamas hizo un golpe de Estado en ese momento. Pues en ese momento Israel pensó que si llegan trabajadores palestinos de Gaza, Israel pensó que si Hamas se dedicaba más a gobernar y menos a su faceta yihadista, o su faceta, diríamos, armada, eso sí, haciendo, diríamos, acciones armadas en Cisjordania, por ejemplo, o en Israel, pero no en Gaza, no iba a hacer este ataque tan masivo porque sería su suicidio como gobierno y como grupo armado. Entonces, a nivel estratégico también está, por supuesto, que al gobierno de Netanyahu le convenía más que estuviera Hamas diríamos, la división palestina, es decir, Hamas en Gaza y Fatah en la parte de Ramallah, y así no tener que hacer ningún tipo de negociación con Mahmoud Abbas. Y ahí toda la polémica del traspaso de dinero catarí bendecido por Netanyahu a Hamas, que por supuesto llegó al fin y al cabo llegó a brazo armado de Hamas para construir túneles, armas, etcétera. Esto tiene dos motivos. Por un lado, lo que dije, el motivo político de Netanyahu, por ejemplo, la famosa frase de Smotrich que dijo que Hamas es un bien
y Fatah o la autoridad palestina es una remora, en el sentido de que les iba bien que jamás que estuviera en Gaza, pero también la cúpula militar y la cúpula de seguridad tiene, y eso es evidente, su obsesión era la calma, ¿vale? Cualquier cosa por lograr un año de calma, un mes de calma. Entonces ellos miraban básicamente que ellos pensaban que si llegaban a este acuerdo con Hamás no escrito de mejora económica en Gaza, de entrada de trabajadores palestinos de Gaza a Israel, y poco a poco Gaza iba recuperándose a nivel económico y abriéndose más, pues Hamás dejaría de atacar, dejaría de hacer cosas desde Gaza. Y ten en cuenta que Hamás básicamente no lanzó proyectiles desde Gaza en el último año antes del ataque. Básicamente, si te acuerdas, eran, asaltos o rondas violentas entre Israel y Yihad Islámica, y Hamás estuvo al margen, y eso fortaleció la concepción en Israel de que Hamás no estaba interesado en un ataque, cuando realmente Hamás, hay que entender, porque yo realmente he hablado con muchos expertos sobre Hamás, y Hamás es Yehia Sinwar. Yehia Sinwar, desde que fue liberado en el canje de Shalit, tenía un objetivo y era el 7 de octubre. Shalit, el objetivo de Sinwar era, por supuesto, hacer lo que hizo en octubre, pero básicamente liberar presos palestinos, fuera el precio que fuera, a nivel de vidas en Israel y de vidas en Gaza. Y Sinwar, con el brazo armado de Hamás, se convirtió en la voz cantante y el máximo, diríamos, el que manda en Gaza, y finalmente fue lo que hizo este ataque en Gaza contra Israel. ¿Vos creés a 11 meses de la masacre del 7 de octubre que Hamás se suicidó con el ataque, con la infiltración, con la invasión? Y por otro lado, ¿vos creés que ellos estaban esperando esta reacción de Israel? ¿Me escucháis bien? Porque veo que no me escucháis. ¿Me escuchan todos cuando hablo? Yo te escucho, ¿el resto? Porque he visto los mensajes por casualidad que dice que no se escucha. Pero sí, se escucha, perfecto. La pregunta es si era un suicidio. Yo creo, sinceramente, yo creo que Sinwar creía que iba a lograr secuestrar a algunos soldados, a algunos ciudadanos, iba a provocar evidentemente muchos muertos en la parte israelí, pero yo creo que se sorprendió Hamás ante la facilidad, por desgracia para Israel, de cómo entraron en el sur de Israel e hicieron lo que hicieron. Es decir, yo creo que, entre comillas, fue para Hamás un éxito, demasiado éxito, diríamos. Ten en cuenta que, pese a lo que se dice, ningún terrorista de los Nukba, ninguno entró, diríamos, por los túneles, todo fue por arriba. Es decir, Israel creó un potente sistema antitúnel, obstáculo subterráneo de muchísimo dinero, y al final, para proteger la casa, y al final ellos entraron por la puerta de la casa y por la ventana, porque quien estaba protegiendo la casa y la ventana no estaban ahí en ese momento, y los que fueron eran pocos, y al final tardó muchas horas en intentar y finalmente poder evadir o, diríamos, acabar con esta invasión. Y yo creo que Sinwar, y yo estoy seguro que muchos líderes de Hamás deben ahora arrepentirse por el ataque, porque evidentemente el ataque ha sido una tragedia no solo para los palestinos de Gaza, sino, como tú dices, para el movimiento Hamás. Ten en cuenta que antes del 7 de octubre el movimiento Hamás era un movimiento muy poderoso a nivel militar, no como Hezbollah, pero poderoso, con al menos 30.000 hombres, 30.000 efectivos armados, miles de proyectiles, una red de túneles impresionante, por supuesto todo dentro de un contexto civil, y después de 11 meses Hamás ya ha dejado de ser ese ejército que era, diríamos, con divisiones y batallones, y ahora está haciendo una batalla, diríamos, una guerra de guerrillas. El problema es que si Israel no consigue acabar la guerra ya y no consigue crear una alternativa, Israel puede matar a muchos milicianos de Hamás, a muchos miembros de Hamás, pero
si no hay una alternativa, van a haber más candidatos, van a haber más personas o jóvenes dispuestos a formar parte del brazo armado de Hamás. Con lo cual, de alguna manera, lo que estás planteando es, fue más exitoso de lo que pensaba en el mismo 7, pero eso generó que la reacción de Israel sea más contundente de lo que esperaban y entonces la destrucción también mayor. Y yo creo que Sinwar, a ver, hay que entender el cerebro de Sinwar. Sinwar intentó vender el timo de pragmatismo y él, por ejemplo, estaba a favor o podría aceptar una UNA, que es una especie de tregua, pero no una tregua simplemente con un objetivo, para rearmarse, para forzarse y en el momento en el que vea que el enemigo está débil, atacar. Ten en cuenta que jamás, tal y como dice la palabra jamás, que resistencia islámica, no hay en la palabra jamás la palabra Palestina, ¿verdad? Hamas básicamente es un movimiento que, por supuesto, nació como movimiento social religioso de Ahmed Yassin, pero su objetivo no es negociar con Israel el 48 o el 67. No. El objetivo es, como dicen ellos, recuperar cada milímetro de la tierra Waqf, de la tierra sagrada, de la tierra del Islam. Y, por tanto, es una guerra religiosa para Hamas y para Sinwar en especial, sobre todo para Sinwar. Y yo creo que él preveía, por supuesto, hacer un ataque sangriento y conseguir sobre todo secuestrados. Él sabía que Israel iba a responder de forma dura, pero por supuesto con un ataque sin precedentes de Hamas, lo que provocó fue una respuesta sin precedentes de Israel. Y 11 meses después, ten en cuenta que Hamas, su cúpula militar está descabezada. Varios líderes importantes de Hamas, como Saleh Haruri y Yania, ya no están aquí, están fuera, están eliminados, uno en Beirut y el otro en Teherán, y solo quedan, y digo solo porque es muy importante, pero solo quedan, diríamos, los dos líderes hoy en día más influyentes y, por desgracia para todos, más radicales de Hamas, que son Yehia Sinwar y su hermano Mohamed Sinwar, que es, recordemos, uno de los artífices del secuestro de Gilad Shalit, que fue lo que llevó finalmente a Netanyahu en 2011 a liberar a 1.027 presos, incluido a su hermano Yehia. Bueno, yo iba a ir a otra pregunta. En realidad quería hablar de una frase que vos tenés puesto en el capítulo que hablás de Dimona, una frase de Shimon Peres, pero quiero detenerme en este punto porque justamente lo estás planteando y yo creo que es el gran dilema de la sociedad israelí. En este momento la duda vendría a ser, y la grieta de la sociedad israelí vendría a ser, por un lado, los que sostienen que no se puede negociar con el terrorismo, no se puede aceptar las exigencias de Hamas, y el motivo por el cual no se puede negociar con el terrorismo es básicamente porque si ellos entienden que por cada uno que nos secuestran, nosotros, como en el caso de Shalit, les damos 1.027 terroristas con sangre en sus manos, entre ellos Sinwar, o como ocurrió en noviembre, que les dimos 3 terroristas por cada niño que habían secuestrado. Mi pregunta es, si vos tuvieras la posibilidad de decidir si aceptamos las exigencias de Sinwar para la liberación de los 101 secuestrados o si nos mantenemos firmes, ¿qué es lo que harías? A ver, antes de todo, una cosa clara. Yo, como periodista, todos mis artículos, mis reportajes, entrevistas, intento y también en las redes sociales no dar mi opinión, ¿ok? A diferencia de, por supuesto, muchos colegas que, por supuesto, tienen su derecho, pero hacen, diríamos, opiniones, opinan, y yo creo que mis artículos, como no son artículos de opinión, por tanto no opino. Tú me pides una opinión sobre yo qué haría. La mayoría de israelíes hoy en día está a favor del acuerdo. ¿Por qué? Porque no se puede comparar con lo que pasó con Shalit. Shalit era un soldado y Hamas en ese momento estaba en otra época, otra situación. Ahora mismo hay 101 personas, de los cuales 97 fueron secuestradas o capturadas en bases y en localidades, en sus camas, en pijama. Y por tanto Israel tiene la obligación moral, a nivel moral, de estas personas devolverlas a casa. Porque la guerra con Hamas no va a acabar hoy ni va a acabar de aquí un año, va a seguir mucho tiempo. En cambio, devolver a esas personas, si la guerra continúa, al final van a volver todos en bolsas.
en cadáveres, en ataúdes. Y a nivel ético, y ya no solo a nivel, diríamos, incluso como en Shas, por ejemplo, los rabinos que dicen la famosa pidión, es decir, el principio de redimir a los secuestrados, a la gente que está fuera, es decir, es un principio religioso judío, pero también es un principio ético y incluso es un deber de Israel, que Israel siempre, siempre, siempre tenía como valor, diríamos, de la sociedad, y esto algunos miembros de Hamás lo decían que lo que ellos elogiaban de Israel es que ellos por un soldado liberaban a 1027, es decir, ellos incluso decían que Israel es verdad que a lo mejor se puede ir con una muestra de debilidad, pero al mismo tiempo de fortaleza. Entonces, yo, en mi opinión, creo que Israel debe hacer, por supuesto, Israel no va a retirarse de todo Israel, ni va a hacer decir, pero Israel, yo creo, por ejemplo, la propuesta, si entramos en detalle, la propuesta de Netanyahu de 27 de mayo, que Israel aprobó y que Biden publicitó, era una propuesta que si no hubiera habido problemas, diríamos, que lo hablamos, pero es una propuesta que Israel y la mayoría de israelíes acepta. Según los sondeos de este fin de semana, la mayoría de israelíes considera que prefiere la liberación de los secuestrados a permanecer en Filadelfia. Y el criterio que más debe inquietar a Netanyahu es que el 50% cree que lo que dice Netanyahu sobre el creador de Filadelfia se basa en consideraciones políticas y no en temas de seguridad. Yo creo, si puedo resumir, que en esos momentos no hay tregua porque, en primer lugar, Sinwar ha hecho todo lo posible para que no haya hasta ahora y, al mismo tiempo, Netanyahu no ha hecho todo lo posible para que haya. Es decir, yo me acuerdo de Netanyahu, cuando Netanyahu quiere hacer una cosa, trabaja a nivel de perfil bajo y no, por ejemplo, cuando hay momentos cumbre, o momentos clave antes de cada cumbre. Recuerda que veíamos filtraciones de una fuente oficial de avisa que no habrá acuerdo, o en propio Netanyahu declaraciones públicas en ruedas de prensa diciendo a Sinwar que se olvide de la retirada de Filadelfia. Yo creo que es verdad que hay temas políticos en esto lo dicen la gente, incluso gente del Likud, pero también hay que reconocer que Sinwar es un líder de Hamás muy inflexible y él desde noviembre, cuando acaba el primer acuerdo, tenía tres condiciones y de ahí no se ha movido: retirada completa de Israel, liberación de presos y luego la tregua definitiva. Sinwar es verdad que cedió un poco por presiones de que la tregua sería, diríamos, garantizada en la primera fase y no antes, como pedía, porque está viendo que básicamente a Sinwar no le importa a los civiles de Gaza, a Sinwar le importa permanecer como grupo armado y tener algún tipo de poder en Gaza. Pero ahora mismo, después de 11 meses, si incluso Estados Unidos es pesimista, pues la cosa está bastante complicada y yo veo ahora mismo que la única forma de que Israel acepte un acuerdo es un cambio, diríamos, en la constelación política, por ejemplo, un cambio o que el partido de Gantz vuelva al gobierno o un tipo de acuerdo de gobierno. Hay ministros del partido Shas, por ejemplo, que están intentando crear un gobierno en el que Itamar Ben-Gvir no sea tan poderoso. Eso Shas lo está intentando para que se pueda llegar a cabo a este acuerdo, que es básicamente un acuerdo para liberar a estos secuestrados, no para dar la paz con Hamás. La paz con Hamás es imposible, punto. Vamos a contarle a la gente que el acuerdo tiene fases y dentro de las fases hay distintos requerimientos y en realidad en las distintas fases entregarían primero a las chicas secuestradas de Nahal Oz, que son los soldados, a las que vimos en los videos cómo secuestraban. Después en la última fase estarían los hombres jóvenes. ¿Vos crees que se puede confiar en un acuerdo con un grupo terrorista como Hamás? Un acuerdo de canje, sí, un acuerdo de canje, sí, por supuesto. Okay. Me acuerdo en el canje de Shalit como días antes del canje de repente no hubo ni un proyectil disparado desde Gaza. Es decir, jamás cuando quiera hacer un canje, evidentemente jamás cuando acabe el acuerdo, diríamos, jamás no va a renunciar al ataque a Israel. Jamás tiene una carta fundacional y jamás
va a seguir atacando a Israel, de la misma forma que Israel sabe que Hamás e Irán y compañía tiene una guerra con ellos y eso no va a acabar con el acuerdo. Pero si hay un acuerdo con la mediación de Qatar y Egipto para el canje, es evidente que Hamás sí que va a aceptar. Eso sí, tú hablas de 3 fases y yo creo que ya lo de las 3 fases está desfasado porque ahora mismo se está hablando de un nuevo acuerdo quizás en el que, por ejemplo, se haga lo de todos por todos, es decir, no una sola fase en la que Israel reciba todos los secuestrados a cambio de la liberación de todos los presos que jamás Israel pacten y no 3 fases, porque en 3 fases es verdad que Israel temía que después de la primera fase jamás iba a dilatar la negociación para mantener secuestrados y rehenes y asimismo mantener la tregua. Pero si es un canje pactado, a nivel de canje, estoy seguro que si Sinuar va a recibir a cambio a pesos pesados como Barghouti, Abdallah, ¿no? Marwan Abdallah, que tiene miles de cadenas perpetuas, va a estar liberado, pues yo creo que lo va a respetar. Ahora bien, supongamos que acepta y hay un canje y Netanyahu decide retirarse del corredor de Filadelfia. Mi pregunta es, claramente Netanyahu no va a retirar todo el ejército de Gaza y esa pareciese ser una de las exigencias de Sinwar. Sí, bueno, el tema de Filadelfia es un tema aparte que merece también un libro, porque Filadelfia no fue mencionado por Netanyahu hasta hace poco, hasta hace unos meses. Y si fuera tan importante a nivel militar, diríamos, pues hubiera atacado Filadelfia y hubiera tomado el control de Filadelfia en octubre, en noviembre, no en finales de mayo. Bueno, cuando se lo recomendó el comité de guerra que le dijo, vayamos ya mismo. Y acá viene la pregunta, 2 preguntas en una. ¿Netanyahu sería capaz de alargar la guerra para mantenerse en el gobierno? Y por otro lado, la oposición, aquellos que se manifestaban antes de la masacre del 7 de octubre, ¿serían capaces de utilizar a los secuestrados como bandera para que caiga el gobierno de Netanyahu? A ver, el gobierno de Netanyahu no va a caer aunque haya una manifestación de 1 millón de personas. Pero el gobierno de Netanyahu se basa básicamente en un número, 64, que es el número de miembros de la coalición. Y por tanto, por mucha manifestación que haya, es verdad que son manifestaciones, y yo asisto a muchas para cubrirla, básicamente para apoyar a las familias de secuestrados, sobre todo después de lo que pasó hace una semana exactamente, con el anuncio del asesinato de los 6 secuestrados y la sensación de muchos israelíes de derecha y de izquierda de que Netanyahu no hace todo lo posible para evitarlo. La oposición tiene 2 opciones. La opción de seguir las manifestaciones y entonces seguir, diríamos las manifestaciones, pero a nivel político no hay ningún tipo de resultado, porque si Shas y el Partido Ortodoxo Ashkenazí no hacen ningún tipo de ultimátum a Netanyahu, como Ben Gvir y Smotrich lo hacen para que no haya acuerdo, pues Netanyahu va a seguir así. Es decir, la otra opción, lo que digo yo, que si por ejemplo Lapid y Gantz, que no lo creo, aceptan entrar en el gobierno de Netanyahu para pactando, eso sí, una fecha de elecciones, por ejemplo, en un año, elecciones anticipadas, y la marcha de Ben Gvir y de Smotrich, entonces sí que en ese momento la guerra podría acabar con la liberación de secuestrados. Pero, por un lado, no veo ahora mismo a la oposición hacer esto. En segundo lugar, Netanyahu se opone. Ten en cuenta que en octubre, cuando Gantz entró en el gobierno de emergencia, cuando hubo el ataque terrorista, Lapid ofreció a Netanyahu también entrar con la condición de que Smotrich y Lapid y Ben Gvir se fueran. Y Netanyahu aceptó porque Netanyahu sabe que él prefiere mantener su bloque, diríamos, el bloque que le llevó al poder en esos momentos. En el capítulo que le dedicas a la central nuclear de Dimona, Sí. yo decía, tu libro tiene como esta cosa de pasamos de una central nuclear a hablar de la Shoah y hablamos de la sátira israelí. Digo, los israelíes y los judíos somos una combinación de todas esas cosas que pareciesen difíciles de combinar en el mismo ADN y sin embargo las sostenemos todas. Vos citás una frase de Shimon Peres que dice, dado que nuestros enemigos creyeron que Israel tenía la fuerza de destruirlos, abandonaron la idea de destruirnos. Y en este momento pareciese que nuestros enemigos no abandonaron la idea de destruirnos.
A ver, una cosa es la idea y la voluntad, otra cosa es la capacidad. Irán siempre, como sabes, los eslogans de Irán desde siempre es la destrucción del ente sionista. Era casi un anhelo más que una cosa práctica. Pero Irán, a través de Qasem Soleimani, en la última década, realmente creó un anillo de fuego en torno a Israel. En Líbano con Hezbollah, milicias de chiitas, milicias proiraníes en Siria y en Irak, los hutíes en Yemen, Hamas y Yihad Islámica en territorios palestinos, pese a que Hamas es un grupo suní y pese a que los palestinos son suníes, no son chiitas, es decir, pero la causa era, diríamos, ir a Israel. Es evidente que el arma nuclear, Pérez decía en el libro, si no me equivoco, lo citas, Pérez decía que el arma nuclear, que Dimon era algo así como, por un lado, el principal arma de disuasión y en segundo lugar también un arma para lograr la paz, ¿no? Es decir, un arma para menos para construir la paz. Y yo no creo que Pérez fuera tan iluso como algunos piensan de que habrá una paz total y de que continuarán, diríamos, en Oriente Medio, no habrá nadie, diríamos, en contra de Israel. Pero ten en cuenta que en Arabia Saudita, por ejemplo, el príncipe heredero, pese a la guerra y pese a las imágenes terribles en Gaza y la opinión pública árabe y musulmana, aún no ha descartado la posibilidad de relaciones con Israel. Fíjate, Emiratos Árabes Unidos, es decir, Israel sí que puede englobarse y ser parte de esta región, pero yo considero que Pérez construyó o fue artífice, por cierto, era muy joven cuando su mentor Ben Gurión le encargó este proyecto colosal que tuvo la ayuda al principio de Francia y no de Estados Unidos, curiosamente. Y luego Pérez también fue clave en la industria aeronaval israelí, armamentística, pero nadie, es decir, esa frase que dijiste de sociedad mimada, estoy pensando si la dije o no la dije, pero creo que no, pero la sociedad israelí, si es algo, no es débil, es decir, sociedad israelí, lo que yo creo puedo haberme referido es a lo que Nasrallah y Sinwar solían decir de que la sociedad israelí, al ser occidental, prefiere siempre buscar la calma y no el sacrificio, ¿no? Pero la sociedad israelí, sobre todo tras el 7 de octubre, es una sociedad muy resiliente y es una sociedad que casi hoy en día lo justifica todo en nombre de la seguridad. Entonces, de mimada, no creo que sea muy mimada, pero sí que es cierto que en los últimos años Israel, con la burbuja espectacular y elogiable del high-tech, había pensado que podía un poco vivir, diríamos, sin guerras y sin un ejército que estuviera en las fronteras constantemente y sin imaginar que de repente jamás hiciera lo que no hizo ningún ejército árabe, que es un ataque de estas características. ¿Enfrentamos en Israel una amenaza existencial? La pregunta es existencial. Podría ser cínico decir existencial a nivel político, pero no, existencial diríamos. A ver, si Irán, por ejemplo, hoy en día el enemigo principal de Israel es Irán, ¿vale? Si Irán tiene armas nucleares, evidentemente los expertos consideran que Irán no es un régimen suicida. Irán no va a lanzar la bomba atómica contra Irak porque sabe cuál es la consecuencia contra el pueblo iraní o contra Irán y contra el régimen iraní. Pero es evidente que si Irán tiene armas nucleares, entonces va a lograr una capacidad de disuasión frente a Israel muy poderosa. Lo que sí digo yo es que en el último año la situación estratégica de Israel ha empeorado mucho, pero muchísimo. La capacidad de disuasión ha sido muy dañada. Por primera vez en la historia, Irán ha lanzado un ataque directo de su territorio contra Israel. Por primera vez en la historia, Israel ha evacuado decenas de miles de israelíes en el norte del país ante el ataque de Hezbollah, cuando fue un ataque de Hezbollah sin ningún tipo de provocación israelí, porque fue un ataque de Hezbollah que
como sabemos, se inició el 8 de octubre como apoyo a Hamás. Abro paréntesis, Nasrallah, estoy seguro que cada día que se levanta debe rezar, y aparte de rezar, debe maldecir a Israel y maldecir a Sinuar, porque yo creo que lo que le hizo Sinuar a nivel de grupo es muy duro, porque han perdido realmente alrededor de 500 efectivos armados de Hezbollah, y es posible que haya una guerra. Y todo esto por una cosa que Sinuar hizo sin incluso avisarle con tiempo a Nasrallah. Y a nivel ya incluso histórico, Nasrallah Sinuar le ha quitado a Nasrallah la condición de Saladino, entre comillas, y de, entre comillas, de héroe de la causa árabe o musulmana contra Israel. Pero a nivel existencial, yo creo que Israel, desde el momento que se creó, y en el momento, como todo el mundo sabe, en el momento que se creó y fue invadido por países árabes, tras la declaración de independencia de Ben Gurión, es un país en constante lucha existencial, y yo no creo que jamás sea un enemigo existencial, ni mucho menos. Pero sí creo que si la unión de todos los grupos, como Hamas, Jihad, Hezbollah, las milicias, los Houthis e Irán, siendo más activo, pues puede provocar una amenaza existencial, porque a nivel económico, a nivel social, a nivel militar, todo tipo de niveles, Israel no puede, como país occidental de 10 millones de habitantes en este vecindario tan hostil, llevar una guerra tan costosa y tan dura a nivel incluso de imagen, a nivel incluso de relaciones con Estados Unidos, con el mundo. Así que yo no lo diría existencial, pero sí que es un problema muy, muy grave. Bueno, vamos al norte, ya que mencionaste a Nasrallah. Una de las cosas que dicen es que lo que hizo Sinwar el 7 de octubre es le quitó el factor sorpresa a Nasrallah, porque este plan tenía que ver, era un plan de Nasrallah para dentro de 2 años. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con el norte? ¿Qué hacemos con los miles de pobladores que están desplazados? Hezbollah claramente no va a retroceder a las fronteras del Litani, no lo va a hacer pidiéndole por favor. En algún momento, y hoy he leído declaraciones de Netanyahu en cuanto a que nos estamos preparando para el norte. Tal como decís, nos vamos a preparar para el norte después de un año de guerra con Gaza, con lo cual obviamente estamos desgastados. ¿Le ves alguna otra solución al conflicto con Hezbollah desde el sur del Líbano que no sea un conflicto bélico, una solución bélica? A ver, por supuesto, la solución que todo el mundo habla y que Estados Unidos, por supuesto, esperaba, es que una tregua, en el momento que hay una tregua en Gaza, pues Nasrallah ya lo ha dicho claramente que él va a frenar el ataque contra Israel. Y en ese momento Israel tiene la opción de o un acuerdo con Líbano y con Hezbollah de Estados Unidos para que se retiren del norte del Litani, o, si no hay acuerdo diplomático, una guerra con Hezbollah. Ahora, hay una duda de que si hay una tregua en Gaza, no sé si Israel va a aceptar ahora mismo ya un tipo de acuerdo, en el sentido de que recordemos que el 8 de octubre Gallant, el ministro de Defensa, está a favor de un ataque preventivo muy duro contra Hezbollah, contra Nasrallah. Netanyahu lo frenó. Todos estos meses Netanyahu no quiere la guerra en el norte, en absoluto. Puede haber un cambio. Evidentemente, si sigue la guerra en Gaza, es complicado a nivel militar abrir una guerra con Hezbollah. Entonces, cuando haya una tregua en Gaza, la gran pregunta es si eso sirve a Israel para llegar a un acuerdo de tregua con Hezbollah, o si eso sirve al ejército para reorganizarse, desviar fuerzas de Gaza o de la frontera de Gaza al Líbano, al norte, y ahí hacer un ataque Líbano. En mis viajes al norte del Líbano, que voy mucho, al norte de Israel, muchos me dicen que ellos quieren una guerra, es decir, ellos quieren que haya un ataque, porque ellos no se creen que Hezbollah vaya a cumplir el acuerdo de retirarse tal y como le pide la ONU. Así que todo puede depender de muchos factores. Todo está unido, es decir, si hay una liberación de ese... Por eso la cúpula militar está rogando a Netanyahu, ya no sabe cómo decírselo, que haga un acuerdo, aunque sea inicial, de tregua con Gaza para calmar lo que pasa en el norte, reorganizarse para ir al norte, sobre todo liberar a los secuestrados, porque a nivel militar
ya no hay objetivos grandes, diríamos, a nivel militar en Gaza. Es decir, eso lo dice en la cúpula a Netanyahu. Si ahora mismo la guerra, como se dice, que se espera, que yo no creo, pero se dice que Netanyahu espera hasta que llegue Trump, si es que Trump gana, ¿no? Trump llega, si gana Trump es en enero solo. Es mucho tiempo a nivel para los secuestrados. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, Nasrallah es el primer interesado en una tregua en Gaza y que haya una tregua para acabar, y sobre todo los libaneses, porque una guerra entre Israel y Líbano, y eso lo digo yo, va a ser durísima para Israel, pero durísima para el retaguardia israelí, porque la capacidad militar de Hezbollah es superior a cualquier ejército, muchos ejércitos en la zona, pero va a ser devastadora para Líbano. Así que la comunidad internacional hará todo lo posible para intentar evitar, Francia y Estados Unidos, una guerra. Pero si como parece ahora, el último cartucho americano en la tregua fracasa y se iba a una continuación de la guerra en Gaza, es posible que Israel vaya cada vez más a profundizar los ataques aéreos en el Líbano. Hace unas horas Gallant dijo hizo una visita hace unas horas en el paso de Netzarim, en el centro, cerca del norte de Gaza, y dijo que poco a poco estamos preparados para llevar el peso, la gravedad, el peso el peso militar del sur al norte. Así que esa es una pregunta que a fin de cuentas debe ser tomada por el gabinete y básicamente por Netanyahu en una constelación política bastante compleja para los intereses de Israel. Hablamos de si gana Trump y esta gran apuesta que está haciendo Bibi a que gane Trump. ¿Qué pasa si gana Kamala Harris con Israel? A ver, yo no creo... A ver, entre Biden y Netanyahu, es posible que Netanyahu haga todo lo posible para que ganara Trump hace 4 años, pero muchos del Likud lo dicen. Biden, como él mismo dice, es sionista de nacimiento, es decir, quizás el último mohicano sionista de realmente que lo siente del Partido Demócrata, ¿no? Kamala Harris, si gana, yo creo que seguirá básicamente la política del Partido Demócrata, evidentemente con mucha más énfasis diríamos, en 2 estados, el Estado palestino y el Estado israelí, el proceso de paz. Por supuesto, yo creo, con menos apego sentimental a Israel como tuvo Biden, pero yo no creo que, esa es mi opinión, no creo en primer lugar que Israel deba involucrarse en las elecciones. Netanyahu niega que se involucra, y yo no creo que Israel deba, diríamos, creer que uno es mejor que otro, porque a fin de cuentas Trump, por supuesto, hizo lo de Jerusalén, el Golán, pero Trump, si te acuerdas, cuando empezó la guerra en Hamas, llamó casi de idiota a Yoav Gallant, y desde el primer momento pidió un alto el fuego, casi Trump, en el sentido de que, como decía él, perjudica mucho la imagen de Israel. Así que yo creo que Israel debe preocuparse por Israel y evidentemente intentar mantener relaciones buenas tanto con Trump como con Kamala Harris. Lo que pasa es que yo creo que esto que vos mencionás de los 2 estados, que es muy del estilo Kamala y del estilo Obama, yo creo que en Israel los pocos que creían que 2 estados era una posibilidad, y siempre digo, el motivo por el cual no hay 2 estados hasta ahora tiene que ver con los árabes y los palestinos que los rechazaron sistemáticamente. Pero el otro día escuché una entrevista a Bennett, que Bennett descarta por completo la posibilidad de 2 estados. Quiero decir, e incluso las personas de los kibutzim del sur, que eran fervientes defensores de los 2 estados, es muy raro ya encontrar en Israel a alguien tanto político como civil que apoye o que crea que sea posible convivir en paz con gente que quiere aniquilarnos. Bueno, en primer lugar te digo que el plan de paz de Trump, incluía la posibilidad de 2 estados. Trump decía, a mí me da igual 2 estados, 1 estado, 3 estados, él quiere paz entre israelíes y palestinos. En segundo lugar, es cierto que en muchos kibutzim hay, por supuesto, rabia, decepción hacia, por supuesto, no hacia Hamas, que ya sabían cómo era Hamas, sino hacia las voces, diríamos, de Fatah, que no condenaron el ataque de Hamas. Y esto me lo dice gente de Meretz.
pero te digo también que al mismo tiempo muchos aún en el kibutz están a favor de la separación de dos estados, llámalo como quieras, pero también son conscientes que es una opción bastante poco probable, en primer lugar, a nivel político israelí. Hoy en día es muy difícil el político, no habría mayoría de coalición para hacerlo. Bennett, que tú citas, Bennett es la derecha pura y dura, es decir, Bennett desde siempre estaba en contra de los estados. Netanyahu estuvo a favor en 2009, Bennett siempre estuvo en contra. Pero, por ejemplo, Yair Golan, que es ahora mismo el partido demócrata, el partido, diríamos, de laborista, está a favor de estados, pero siempre enfatizan la necesidad de más que dos estados, de la separación, diríamos, de ellos aquí y nosotros aquí, es lo que dicen ellos. Pero, por supuesto, ahora es imposible, en primer lugar, por el tema que te dije, político israelí, y en segundo lugar, porque ahora mismo a nivel palestino, jamás, como dije antes, no está a favor de los estados, por supuesto que no, y tampoco ahora mismo tiene ningún tipo de voz. Y Abu Mazen no tiene, aunque Abu Mazen quiera, no tiene la fortaleza política ni legitimidad para firmar un acuerdo de dos estados con Israel. Y cada vez más palestinos, y eso yo los entrevisto y me lo dicen, tampoco están a favor de un solo estado, están a favor de que al final la demografía sea sea lo que les dé más o menos, entre comillas, la victoria. Así que la única solución, creo yo, para dos estados, o al menos un tipo de acuerdo de paz, es la siguiente, y es acabar la guerra en Gaza, liberar a los secuestrados, un acuerdo estratégico entre Israel y Arabia Saudita, la entrada de los Emiratos Árabes Unidos y los saudíes en Gaza, gobernando ellos a un tipo de gobernación de los árabes con, por supuesto, palestinos, y algún tipo de acuerdo obligado desde Estados Unidos a Israel y palestinos para llegar a un acuerdo de paz. Pero eso es una cosa que ahora mismo es utópico. Tras la desaparición de Haniyeh en Teherán, Irán estuvo amenazando con atacar y nos tuvo con un terror psicológico, una guerra psicológica de mañana atacamos, mañana atacamos. De hecho, la CIA decía mañana atacan, era como inminente. Estuvimos días los israelíes esperando el ataque. ¿El ataque está pausado? ¿El ataque está descartado? Bueno, ¿cómo ves esa situación? Antes del ataque me gustaría recordar a la gente que nos está escuchando y vive en Israel o en Sudamérica, por supuesto, que puede comprar el libro en Amazon, ¿vale? Que me he olvidado. Absolutamente. De hecho, yo voy a contar una cosa con respecto al libro. Yo fui a comprarlo a Tel Aviv y ya no estaba agotado Sí, pero, el libro que se llama Descifrando Israel. Exacto. Y me lo mandé a traer de España. Y el libro, cual, en 2 semanas van a enviar más libros a la librería en Allenby 37 en Tel Aviv. Dentro de 2 semanas volverá a haber libros en Israel, pero sí en Amazon.es, en toda Sudamérica y por supuesto en España. Te cuento, ¿vale? Una cosa off the record, ¿ok? Yo he visto, cuando estuve en España haciendo conferencias, que en algunas librerías, en las estanterías, mi libro está en una esquina, casi tapada o no está. Evidentemente. Vos lo contaste y mucha gente en Twitter lo confirmó, diciendo que tenía que entrar a la librería y pedirlo. Sí. Sí, porque básicamente, a ver, no es un libro de propaganda de Israel, ni mucho menos. Es como tú sabes, yo soy con Israel muy crítico, pero no es un libro escrito desde el odio a Israel. Es un libro para conocer a Israel y no para juzgar a Israel. Y por tanto, por desgracia, vivimos en una época en la que si alguien tiene una posición que no es blanco y negro, no digo boicoteado, pero sí que, por ejemplo, el libro es marginado. Entonces yo pregunté, y yo he visto en la estantería que fui, por ejemplo, en Barcelona, y vi libros sobre la temática de Israel que realmente, bueno, panfletos directamente. Pero bueno, cierro el paréntesis del libro y de Amazon.es y por supuesto, si alguien está interesado en invitarme a una conferencia en cualquier parte del mundo, iré encantado. Pero el tema de Irán, ahí sí que Estados Unidos, queriendo o no queriendo, logró con la cumbre de Qatar y luego de Egipto,
enfriar los ánimos de Irán de hacer una represalia contra Israel por la muerte de Ismail Haniyeh en su, diríamos, en su casa, ¿no? En Teherán, en la casa que estaba custodiada por la Guardia Revolucionaria. Es decir, Irán iba a reaccionar no tanto porque mataran al líder de Hamas, que es un palestino suní, sino porque Israel, supuestamente atribuido a Israel, o el Mossad, mató a Haniyeh cuando era su invitado y lo mató en casa de la Guardia Revolucionaria una madrugada. Irán, por un lado, tras el ataque a Israel en mediados de abril, tenía más fácil a nivel psicológico hacer un ataque contra Israel. Por otro lado, coincidió con el gran nuevo presidente de Irán, que sabe que si en esta ocasión Irán repite ese ataque, en esta ocasión Israel avisó a través de países terceros que la respuesta sería contundente y esto llevaría a un daño a la economía iraní terrible y también quizás a la industria de drones e incluso a industrias relacionadas con el aspecto nuclear de Irán. Y por eso Irán se toma con más paciencia y con más tiempo. Es posible que Irán haga un ataque, es posible que haga un ataque de forma indirecta, es decir, a un tipo sin firmar, por ejemplo, algún atentado a través de algún agente tercero en alguna parte del mundo. Pero yo creo que un ataque directo aún es posible, pero por supuesto hay menos posibilidades que las que hubo en abril. Sal, a mí me encantó el libro y voy a volver a decir que son 519 páginas en donde pasamos por un espectro amplísimo. No solo hablamos de la masacre del 7 de octubre, sino que memoria de la Shoah, el humor judío, la conquista de la mujer y la revolución LGTB, Startup Nation, el Mossad, que es como que todo el mundo nos tiene intrigados todo el tiempo, testimonios y misiones secretas, la central nuclear de Mona. La verdad es que el libro es imperdible, se habla mucho de Medio Oriente, muchos de los que vivimos acá decimos todo el mundo habla de Israel como si lo conociese y cuando mencionan términos tipo apartheid le decimos, bueno, claramente deberían estudiar, deberían venir, deberían conocer. Algo, mira, he cumplido con mi tiempo, creo que es la primera entrevista que hago que he cumplido con la hora, casi que no lo puedo creer. Tenemos 4 minutos, quisiera saber si querés decir algo más y que le des un cierre. No, bueno, en el libro básicamente el libro tiene entrevistas a todo tipo de personas, dirigentes. También entra, por ejemplo, explica el secreto del Startup Nation, la mentalidad de cómo se creó la fórmula de Startup Nation y cómo tiene tanto éxito en este país, una industria que es el 12% de la fuerza laboral en Israel, el 50% de exportación. El movimiento de los kibbutzim, ahí tengo entrevistas básicamente también con muchos sudamericanos en los kibbutzim del norte y del sur, un viaje a Jerusalén, Tel Aviv y Haifa desde el pasado, el presente y futuro, y por supuesto las 4 grandes tribus de la sociedad israelí. Yo creo que Israel es un país, más que un país, Israel es un conjunto de entes culturales, que es un conjunto de países que es muy complicado de entenderlos. Por tanto, por eso a mí no me gustan los análisis tan simplistas de Israel, porque Israel, de verdad, que son muchas versiones, son muchas caras. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, estoy a vuestra disposición. ¿Vos querés que yo abra las preguntas si alguien quiere preguntar? ¿Dejamos preguntar, Sal? ¿Abro 2 micrófonos de 2? Como quieras, como quieras. No, eso decime vos. Estamos en la hora exacta. No, sí, si alguien quiere preguntar, por supuesto, ya ha hecho la molestia de escucharnos. Es que es mi primer space que hago en mi vida, imagínate, no tengo tiempo para hacer space. Pero ha sido maravilloso. Nos ha costado ponernos de acuerdo, vamos a decir esto, pero bueno, una de las personas que me está pidiendo me da error y creo que la otra también me da error, así que no lo veo. Vale. Vitale, ¿estás ahí? No pareciese posible. Sal, yo te quiero agradecer muchísimo, muchísimo esta hora que me has dado. Y recomiendo muchísimo el libro. Me parece realmente que es importante que conozcan un poco más de Israel y de esta cosa que él exactamente dijo. Somos una mezcla de un montón de cosas buenas y no tanto. Muy bien, gracias. Chao, chao. Te agradezco muchísimo el tiempo.